Hola amigas, amigos de la red latinoamericana de PNL. Bueno, acá estoy con mi amigo y colega Germán Balante, dispuestos a compartir con ustedes lo que más nos gusta hacer, charlar sobre estas cosas que nos apasionan. Hola Dan, ¿cómo estás? Hola gente, la verdad que un gusto, un verdadero placer poder estar compartiendo con ustedes esta conversación, ¿sí? Y cuando nos preguntamos sobre qué podíamos conversar, eh, estuvimos la semana pasada completando, yo acompañando a Robert Dills en una formación en coaching generativo, y ahí uno de los elementos esenciales, no solo en el coaching generativo, sino en todos los modelos de cambio generativo, es el uso de modelos somáticos, el uso del cuerpo como lenguaje, y de eso teníamos ganas de charlar hoy entre nosotros y también con ustedes. Sin lugar a dudas fue toda una experiencia, ¿sí? Volver a ver, en mi caso, bueno, vos lo viste hace menos tiempo, ¿no? En mi caso fue volver a encontrarme con Robert Dills, en el 2002 lo había visto por última vez, y era otro Robert, ¿no? Y creo que lo diferenciaba, ¿no? Lo que lo diferenció justamente tiene que ver con toda la incorporación de esta tecnología que son los modelos somáticos, ¿no? Así que para mí es un placer compartir. Claro que sí. Robert dirige junto con Jude Delosian NLPU, ¿no? La Universidad de PNL en Santa Cruz. Y, y yo creo que esta idea de los modelos somáticos, si la rastreamos en la historia de PNL, hay que realmente ir a Judith, que ella propuso lo que en su momento llamó sintaxis somática, ¿no? Trajo esta idea de que el cuerpo es un sistema representacional en sí mismo y que el cuerpo es capaz de comunicar mensajes que el lenguaje no puede comunicar. Ya decía Isadora Duncan, si pudiera decirlo con palabras, no tendría necesidad de bailarlo. Y no tenía que ver con que si encuentro las palabras, entonces toda otra forma de comunicación ya queda como superflua, sino justamente todo lo contrario. Isadora quería decir, la clase de mensaje que yo quiero transmitir no pertenece a la clase de mensajes que se pueden transmitir usando palabras. Por eso necesito usar mi cuerpo. Y también por eso esta idea en el cambio generativo, esta propuesta de Dills y de Gilligan, donde se volvieron a unir dos corrientes que nacieron ahí modelando a Erickson con Bandler y Grinder. Eh, en esta idea de no hablar de sintaxis, como hablaba Judith, porque la idea de sintaxis implica como una secuencia, ¿no? Sino de modelos, hablar de modelos somáticos, porque hay como una idea del movimiento, de lo circular, de que el cuerpo simultáneamente a través de distintas partes puede estar transmitiendo mensajes complementarios, inclusive contradictorios, y por eso el cambio generativo, digamos, hablamos ahora de modelos somáticos. Y con Robert, bueno, tuvimos la posibilidad de ver como prácticamente para cualquier cosa, cualquier intervención, cualquiera de las partes del modelo que ellos proponen de cambio generativo, incluye el uso de modelos somáticos. ¿Qué fue lo que más te, te llamó la atención de cómo Robert usó el cuerpo en la semana pasada? Sí, dos cosas, ¿no? O sea, bueno, primero la suerte de haber salido sorteado, de haber sido coaching de él, cliente de él, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero básica, o sea, que me permitió pasar en primera persona el uso del cuerpo guiado por él. Eh, me llamó mucho la atención algo que hizo, que creo que tiene que ver con la diferencia que vos estás trayendo, Dani, corregime si me equivoco, que es esto, sintaxis versus modelo. Él en un momento, ahora les vamos a ir contando algunas de estas cosas, pero dicen, encuentren como el denominador común que están en esos cuatro movimientos, ¿no? Había como un movimiento para cada uno de los estados de recursos y encuentren ese denominador común que cree un solo modelo. Claro, cuando pensábamos en sintaxis, hace no mucho, yo por lo menos, tenía que encadenar distintos movimientos para tener una sintaxis, y las sintaxis finales eran súper extensas, ¿no? Porque tenías el movimiento 1 más el movimiento 2 más el movimiento 3 más el 4. Acá de 4 recursos, él propone extraer un denominador común que vendría a ser como un macro recurso, no sé. Él proponía un automodelado. Sí. Entonces, justamente para modelar, yo no puedo modelar con un solo ejemplo, necesito por lo menos tener 3 ejemplos de esa excelencia que voy a modelar para saber cuál es la pauta que conecta, como decía Bergson, ¿no?
¿dónde está el patrón? Entonces, él propuso, busquemos 3 situaciones de resiliencia. Es un muy interesante ejercicio para proponerles, ¿no? De resiliencia de cualquier estado interno que yo quiera eh, recuperar. O sea, puedo encontrar 3 instancias, 3 ejemplos donde tuve ese recurso. De cada una construyo un modelo somático, ¿sí? Podría ser que en un caso que estuve, no sé, quiero recuperar el recurso de la felicidad. Entonces, estuve en una fiesta donde me sentí muy bien y este es el modelo somático. Y después estuve en un entrenamiento donde me sentí bien y entonces aparece como que este es el modelo somático. Y después en la tercera situación donde este es el modelo somático. Bueno, ¿qué tienen los 3 en común? Es hacia arriba. Entonces yo puedo crear, ok, ¿dónde creo algo que tenga un poco de la esencia de los 3 moviéndome hacia arriba? Y es un ancla que la llevo en el cuerpo, ni siquiera necesito un movimiento que me ancla a la recuperación de un estado. Yo lo jugué hoy para qué situación, qué 4 recursos quería, hoy me refiero a mi consulta, ¿no? con un cliente, qué 4 recursos y buscamos, ¿no? Hice como una variación, pero claro, no me acordaba, con Robert lo jugamos con el mismo recurso en 3 experiencias de resiliencia Con el mismo distintas. recurso, asociarse con las experiencias Bueno, y sí. dejar que el cuerpo lo exprese como un modelo somático, Ya ¿no? hice mi tergiversación. Utilizan modelos somáticos para el objetivo, o sea, no solo lo define en palabras, sino que trae una imagen en colores y un modelo somático. Otra vez, que no sea solo una representación de hemisferio izquierdo, sino tener de mi meta, de mi objetivo, de mi dirección, una representación también de hemisferio derecho, que sabemos que es el único que está conectado con el cuerpo, ¿no? Sí, a ver, hace tiempo que jugamos a esto de la sintaxis somática, pero respondiendo a lo que me preguntabas antes, no, me pareció buenísimo, ¿no? Hacer encadenado de ancla, me pongo técnico penilístico para que lo siga, hacer encadenado de ancla por sintaxis somática, terminan siendo unos choclos, ¿no? Me pareció Tremendo. fantástico. Me pareció eso fue Y una de las cosas que me gustó. otra cosa que, perdón que te interrumpí, otra cosa que me pareció poderosísima, de hecho me encontré casi sin pensarlo trabajando con una coachee hace 2 días, fue cuando él proponía tener para cualquier momento en el medio de una conversación, de una consulta, ¿sí? Una secuencia de movimientos somáticos para de alguna manera parar la pelota, ¿no? Y entonces yo le ayudé a construirlo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo sería un movimiento para ir más lento, enlentecemos, ¿no? Hasta llegar a una pausa, me detengo completamente, respiro y voy a mi centro. Sí. Y estuvimos entrenando eso primero porque ella había entrado en un estado de mucha emocionalidad, donde ya lo que me estaba contando era retraumatizante, entonces yo le dije, no tiene sentido que lo vivas así, vamos a cambiar tu estado y te voy a enseñar un recurso que te puede estar sirviendo. Entonces lo aprendimos, todo esto, y seguimos con la conversación. Y después, a lo largo del proceso, en cualquier momento en que algo de esa emocionalidad que la hacía como cerrarse aparecía, entonces volvemos a nuestra rutina, enlentecemos, hacemos una pausa, respiramos y vamos al centro. Eso. Y se fue chocha, feliz con su secuencia de sintaxis, de modelos somáticos para parar la pelota en el mundo, de alguna manera. Cuando todo empieza a ir demasiado rápido, yo le decía, ya tenés tus 4 movimientos. Siempre me hace acordar a los pases bruscos de Don Juan. Ah, sí, sí, pases mágicos, es verdad, ese libro, lindo. Sí, fue uno de los otros recursos que vimos que él, ¿no? Ahora vamos a hablar seguramente un ratito, en algún momento, esto del estado coach y el estado crash, pero cuán atento estaba cada vez que aparecía uno de estos estados crash, que ahora podemos contar qué es, ¿no? Para llevar a esto, a enlentecer, pausar, respirar, centrar, sí, eso fue otra cosa nueva en él, ¿no? La verdad que no la vi. Ya te digo, hace 2 días ya lo estaba usando, me pareció una de las genialidades de estos 6 días del último módulo de coaching generativo que nada, me encontré usándola sin siquiera pensarlo y vi la efectividad que tiene. O sea, creo que por lo menos durante un tiempo, va a formar parte de mi rutina de primer encuentro, además de aprender el centramiento, después de centrarse, toda esta secuencia para llegar al centro, antes de entrar a esto tan interesante que propone también el cambio generativo, ¿no? De entender estos 2 metaestados, este apilamiento de estados, como diría Michael Holt,
que ellos llaman el estado coach y el estado crash, ¿no? Un estado de estoy centrado, abierto, atento a lo que pasa, conectado y dándole la bienvenida sintiéndome hospitalario, en lugar de contraído, reactivo, analizando hasta quedar paralizado, sintiéndome separado y con el deseo de herir, ¿no? Hiriente. Es increíble, no sé si increíble, pero cuando lo ves, él está el 100% del tiempo atento. Bueno, ya lo vimos igual, a mí me gustó más en esa versión Gilligan, ¿no? En febrero, en el Transcamp, pero 100% presente cuando aparece un mínimo indicio del estado crash para coachearlo. Y coachearlo, como para que quede claro, no es disolverlo, sino también darle la bienvenida, ¿no? Me parece que esto también me quedó muy claro después de todo lo que estuvimos compartiendo, ¿no? Creo que el coaching generativo, bueno, esto de hospedar, del estado coach, creo que el trabajo desde el cambio, desde los estados generativos, perdón, es como, ¿no? Poder aprender a darle la bienvenida me gustó muchísimo, ¿no? Es ser la casa de huésped, como dijo él. Bueno, sí. Me pareció muy, muy, muy lindo, ¿no? Yo creo que las dos... Hay varias cosas que esta unión entre Dills y Gilligan trajeron y que están presentes en todos los modelos de cambio generativo, ¿no? Una es esta idea de la expresión de los objetivos o de las metas en múltiples canales, no solo verbalmente, como tal vez estamos acostumbrados, sino incluir representaciones más del inconsciente, del hemisferio derecho, como imágenes metafóricas o modelos somáticos. El uso de modelos somáticos para representar cualquiera de esas cosas, los recursos, los obstáculos. Esta vez darle lugar a los obstáculos y siguiendo la tradición ericksoniana, ¿no? De que en eso que se presenta como problema está potencialmente la solución. Y entonces, en lugar de pelearnos con los obstáculos, le hacemos una casa de huéspedes, le hacemos la bienvenida, hacemos aikido con los obstáculos y descubrimos cuál es como el regalo secreto que trae el problema, ¿no? Sí, sí, me pareció muy claro en Robert por cómo ordenó los procesos. Me pareció muy mágico en Stephen cómo lo hacía, ¿no? Creo que tuvimos esta bendición de que el orden quedó, no sé si siempre lo hacen así, pero me pareció súper apropiado tener toda la magia de Stephen primero, ¿no? Que lo vimos hacer cosas de abrir campo de hold, ¿no? De sostener y hacer casa de bienvenida, casa de huéspedes de una manera increíble, y ahora parece como la técnica, el orden de Robert, que me parece como a mí, que yo soy proceso, me gusta, la verdad. Yo todas las certificaciones de coaching generativo que participé fueron así. De hecho, la primera en Brasil, primero vino Steven, después estuvieron los dos, lujo total, y después cerró Robert, justamente para que te quede todo acomodadito y ordenadito en la cabeza, en lugar de el campo cuántico de infinitas posibilidades que propone Steve, ¿no? Vengo estudiando hace un tiempo, desde psicoterapia más que nada, el tema del sí mismo, y la verdad que encontré como muchos puntos de encuentro, ¿no? Entre el cambio generativo, esto que estuvimos experimentando en la versión ahora de coaching generativo, pero bueno, para los que han andado ahí por el mundo de la IAGC sabemos que no es lo único, ¿no? Está también de la parte del trance, y todo lo que tiene que ver con cambio generativo como una forma de que el cliente, de que el coachee se pueda reapropiar de la experiencia del cuerpo, ¿no? Por eso estamos conversando sobre modelos somáticos. Es hay como una gran tendencia, bueno, te lo he escuchado a vos decir miles de veces, ¿no? Esta disociación entre mente y cuerpo, y si quieren, una disociación que hace que el cuerpo aparezca como algo que yo señalo desde afuera, eso que está ahí, ¿no? Es como que se me tensan los músculos, ¿no? No es algo que hago yo en primera persona. Creo que el cambio generativo viene a evitar ese empobrecimiento de la experiencia. Cuanto más separamos el cuerpo del sí mismo, ¿no? Esto del self en proceso, me gusta pensarlo, cuando más separamos el cuerpo de sí mismo, más empiezan a aparecer este tipo de discursos en nosotros mismos y en nuestros clientes, en nuestro coaching, de que son cosas que les suceden,
¿no? Entonces ahí me gusta pensar el cambio generativo. Es la interpretación que tiene el hemisferio izquierdo. Eso tiene que ver con nuestra cultura totalmente como desequilibrada, porque la percepción del hemisferio izquierdo es que no es el cuerpo. Claro. Porque de hecho no tiene cable directo que no vaya por el hemisferio derecho, o sea, no hay cable del hemisferio izquierdo al cuerpo. El hemisferio izquierdo es un ente de alguna manera disociado del cuerpo, se percibe como separado del cuerpo y habla del cuerpo como algo separado de sí. Sí, O sea, sí. dado que el lenguaje habita mayormente en este hemisferio desconectado, el lenguaje aparece desconectado del cuerpo, al menos en las culturas de Occidente, donde se produjo este gran desequilibrio que por ahí en otras culturas de otras latitudes y podríamos decir que el 100% de las culturas tradicionales del planeta, esta disociación no está presente, ¿no? Y está muy claro en toda su cultura que hay centros de toma de decisiones en el corazón, que hay centros de toma de decisiones en la panza, cosa de la que nos hemos venido a desayunar hace menos de 50 años, y para las culturas tradicionales del planeta se preguntaban cómo sobrevivíamos los occidentales con estas ideas tan raras que teníamos de que lo único importante sucedía en la cabeza. Sí, sí, sin lugar a dudas, los modelos de cambio generativo me parece que nos alientan a nosotros, como terapeutas, a las personas que lo pasan por el cuerpo, como sea, a reprotagonizarnos, ¿no? A reapropiarnos de la experiencia corporal, de la sabiduría corporal, ¿no? Esa manera de sostener el contacto con el fundamento de la experiencia humana, que es corporal, ¿sí? Me parece, ¿no? Viene un poco... Sí, ya Eugene Gendlin trajo esto, ¿no? De esta idea de que a menos que haya una sensación sentida en el cuerpo, difícilmente lo que sucede en esa sesión vaya a ser de mucho valor. O Peter Levine, posiblemente la mayor autoridad, o una de las más grandes, sobre trauma, diciendo el trauma no es algo psicológico, el trauma es una herida en el cuerpo. Wow. Entonces es imposible tratar eso sin conectar somáticamente. No puedo, ningún tipo de terapia que sea exclusivamente verbal va a poder tocar ese lugar donde reside la herida. La herida no está en la psique, está en el soma. Fuerte, ¿eh? Sí. Una apuesta totalmente válida, me parece. No me animaría a poner en este momento, por lo menos, probablemente más adelante sí, ¿no? Poner en orden de jerarquía todas estas cosas que estamos conversando, pero sin lugar a dudas, el cuerpo no puede ser olvidado, ¿no? En todos los procesos transformacionales que hacemos. La verdad que la hipótesis de pensar la herida como somática, a mí me fascina, es hermosa. Me parece que nos abre a un mundo de posibilidades. Para todos los otros juegos ya tenemos modelos y tenemos muchas cosas, ¿no? Me parece que acá hay como mucho por hacer, como mucho por explorar en primera persona y después empezar a compartir. Es lo que siento en este momento, el camino, y siento que si tengo alguna contribución para hacer en este campo, que es en especial lo que nos convoca hoy, la programación neurolingüística y la transformación y la sanación del ser humano en general. Estoy cada vez más convencido que el camino va por ahí, y siempre cito mi parafraseo de aquella vieja novela colombiana diciendo que sin cuerpo no hay paraíso. Ah, muy bien, muy lindo. Sí, podríamos traer esto, ¿no? Bueno, sabés que tenemos instituto acá en Rosario, y la verdad que nosotros hoy, después de ir evolucionando desde el practitioner, ya hay trabajo corporal, ¿no? Yo creo que más allá del trabajo corporal que implica pararse y desplazarse en el espacio porque trabajemos con marcadores somáticos, sino que ya nosotros en el módulo 4 ya estamos trabajando con centramiento, resignificación o cambio de nombre o nombrar apropiadamente, cualquiera de las versiones que quieras. Y eso tiene que ver con activar nuestro centro, como te he escuchado decir, que me gusta mucho, estabilizador de la experiencia, ¿no? Eso que creo que es tuyo, por lo menos te lo he escuchado a ti, me parece fascinante, ¿no? Esa experiencia de conectar con ese centro ¿no? Y a partir de ahí estabilizar toda la experiencia. Todas nuestras formaciones están atravesadas hoy por estas distinciones. Yo me siento... Afortunadamente, la programación neurolingüística ya hace muchos años que va por ese camino, y dejó de ser exclusivamente cognitiva, como era tal vez la
PNL 1.0 y 2.0 para incorporar el cuerpo y también todas estas conexiones transpersonales, interpersonales, transgeneracionales, que ahora entendemos como parte de nuestro estar en la experiencia como seres humanos, ¿no? Este entrecruzamiento también que se da entre PNL y constelaciones a partir de trabajar con lo fenomenológico y con la experiencia sentida también, o sea, también hay un entrecruzamiento que se da en la corporalidad, ¿no? Entonces, creo que el acompañar personas a que, me gusta esta palabra, corporifiquen, ¿sí? Su experiencia de sí mismo, nada, es como mucho de lo primero que hay que hacer cuando empezamos con procesos de acompañamiento, ¿no? Es esto, es como también te he escuchado, ¿no? Esto, enseñar a respirar, ahora será enseñar a enlentecer, a pausar, a respirar y a centrar, ¿no? Corporificar la experiencia del self en continuo desarrollo, que es como se da, me parece que es como, para mí hoy, lo central en cualquier puntapié de acompañamiento con PNL. Es que para mí, y es como tal vez es el primer mensaje que me gusta transmitir a la gente que viene, ya sea a entrenar o a hacer algún proceso de transformación personal, de que la vida momento a momento nos está pasando por el cuerpo, ¿no? Después la cabeza la dibuja, después la cabeza la narra, pero la experiencia de estar vivos es una experiencia sentida en el cuerpo. Y el proceso de la cognición sobre eso es posterior. Sí, sí. El ya claro modelo que expone en trance generativo, en el modelo trance generativo Gilligan de las tres mentes es como muy claro, ¿no? Poder pensar el cambio generativo, ¿sí? Como la posibilidad de tener estos tres mapas, ¿sí? Sabiendo que cuando estoy enteramente presente en mí mismo, enteramente presente en el presente, no hay forma de que eso no sea en la corporalidad. Entonces, ¿no? Todo el tiempo estamos operando ahí. Sano el pasado, como era que decía, lo dijo varias veces, sano el pasado estando en el presente, no sano pasado siendo el pasado, ¿no? Sí, diseño el futuro estando en el presente, no diseño el futuro estando en el futuro. Nada, me pareció clarísimo, fue otra de las joyas que repitió en algunos momentos y me pareció súper rico. Sí, es verdad, me encantó. No sanamos el pasado en el pasado, sanamos el pasado en el presente. No creamos futuro en el futuro, creamos futuro en el presente. Hermoso, qué bueno que lo trajiste. Sí. Se me había pasado creo que lo anoté como 10 veces, pero no lo había vuelto a recordar desde la semana pasada. Bueno, Germán, me parece que estamos un tiempo cumplido, así que amigas, amigos que ya nos están escuchando en algún momento en el futuro, los saludamos aquí en esta celebración de los 7 años de la Red Latinoamericana de PNL. Hasta muy pronto. Bien, bueno, gracias Dan por estas palabras compartidas. Sí, seguramente es un séptimo update, ¿no? Séptimo año distinto, pero me parece que estamos haciendo a lo que estamos siendo llamados y eso es fantástico. Así que muchas gracias a todos y seguimos en contacto.